reforma a la Constitución con el fin de reconocer los matrimonios igualitarios, propuesta por Enrique Peña Nieto el pasado 18 de mayo. Recordemos que esta es una figura ya reconocida en el Distrito Federal. Tradicionalmente el matrimonio es la base de toda familia, sin embargo, la actualidad nos pone ante un contexto diverso donde la pluralidad existe y se debe reconocer a esta como una figura y darle los derechos que le pertenecen. Abrimos este debate con la participación de la compañera Areli. Hace un par de días, el presidente constitucional Enrique Peña Nieto manda la iniciativa para reformar el artículo 4, en donde se declara el derecho humano al movimiento lésbico gay. En ella, la Suprema Corte juega un papel fundamental en la que debe de asentar y hacer valer este derecho a los 3 niveles de gobierno. Ahora vamos a ver el spot, el video donde se enmarca este acto. Habré de firmar una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional para incorporar con toda claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna. Intervención, Areli. Ahora vamos a escuchar la intervención de la compañera Lorena. Bueno, este tema se puede ver desde diversos enfoques, tanto en lo social, familiar, entre lo que es la educación les recuerdo que es laica, y entre lo de la religión. A mí me gustaría empezar con un estudio que se realizó en el 2012 en la UNAM, el cual salió el resultado de 3.6 de jóvenes de la población que se consideran dentro de este movimiento. ¿Esto qué significa? Estamos hablando del 2012. No se ha realizado, incluso lo dice en el artículo que chequé, no se ha realizado un estudio en el cual establezca, este estudio se va a ver para cuánta población es LGBT. No lo hay. ¿Por qué? Porque no le están tomando la importancia que tal vez debería tener. Como personas tienen sus derechos, todos estamos establecidos bajo la misma ley. A pesar de que sean porcentajes menores, considero yo que pueden ir aumentando y esto se puede salir de control. ¿Por qué? Porque solamente no es a ti como gay, como lesbiana, como transexual, darte el derecho o el lujo de casarte. Y para empezar, si algunas personas que son heterosexuales no saben la razón por la cual se quieren casar, ¿cuál es aquí el punto? ¿Por qué ellos quieren tener ese derecho? ¿Por qué se quieren casar? Para tener aceptación hacia la sociedad, porque si los cristianos pueden, yo también puedo, ¿por qué? Bueno, gracias por tu participación. Agradezco tus comentarios y por favor quiero saber tu opinión ante lo que opina la compañera Lorena. Bueno, muchas gracias. Quisiera empezar resaltando que este debate me parece ya demasiado gastado y creo que se desperdicia tiempo sacándolo de nuevo a relucir. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? El gobierno tiene muchísimos problemas más importantes a los cuales ponerles atención y este no me parece que sea uno de ellos. Tenemos inseguridad, violencia y son cosas en las que el gobierno debería de enfocar sus esfuerzos. Ahora, es cierto, no quiero decir que no deba de hacerse, sí debe de hacerse, pero inclusive me atrevería a decir, esto ya debería de haberlo hecho el presidente mucho tiempo atrás y ahorita ya estaremos en otra realidad. Por supuesto, yo estoy en favor de la reforma, claro que sí, y celebro que lo haya hecho el presidente. ¿Por qué lo celebro? Bueno, hay asociaciones civiles que lo han hecho, hay partidos políticos, hay diputados que están a favor y que incluso han puesto este tema en los congresos locales, en el Congreso de la República, pero el hecho de que lo haga el presidente es lo trascendental. ¿Por qué? Porque él tiene, como lo hizo a la hora de declararlo, él tiene la facultad de ordenar a las secretarías que se le ponga la atención debida que requiere el tema
y así pronto aterrizar la ley, en caso de ser aprobada la reforma, aterrizarla a la realidad para que no nos quedemos en la idea de que solo con el hecho de que ya esté en la norma jurídica, con eso vamos a asegurar que los derechos de los gays se van a respetar realmente. Porque a lo que tú decías, Lorena, el derecho a casarse, lo quieran por la razón que la quieran, eso no es el debate. Simplemente creo que el derecho deben tenerlo porque es una reivindicación, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, una vez que ellos gocen de este derecho, nosotros podemos enfocarnos en asegurarles realmente los derechos de una pareja que ahorita solo goza una pareja heterosexual. Me refiero al hecho de heredar, de acceder al servicio de salud, educación y de que sean respetados pues sus derechos humanos en su conjunto. Entonces aquí yo creo que la discusión no es si debería de dárseles o no el derecho a casarse, eso yo creo que es superfluo. En lo que debería de enfocarse el presidente de la República es en garantizar, en entender que la ley no va a garantizar el respeto a los derechos de la comunidad LGBT. Gracias. Noto insistencia en querer debatir su comentario de Ricardo. Sí, Adelante. completamente en desacuerdo contigo, Ricardo. Considero que la sociedad no está, digamos que preparada para este gran golpe, porque realmente sí es algo que impacta mucho, y más en Puebla, que es una ciudad muy conservadora. Ahora, no solamente te estás, digamos que, metiendo en contra de la ideología cristiana, sino en diversas religiones. Un ejemplo, el budismo. El budismo establece que para llegar al nirvana, que es el fin, se debe de rechazar los deseos sexuales. Eso sí es entre hombre y mujer. Y opina que lo LGBT, lesbianas, transexuales, gays, no les importa, pero que solamente lo pueden hacer las personas que son laicas, solamente su religión no. Los cristianos, como sabemos, están completamente en desacuerdo porque su ideología su ideología es muy, desde los inicios, ¿qué es lo que vemos? Adán, Eva, pecado original, bautizo, familia, y al final, ¿qué es? Familia, mamá, papá e hijos. Otra, el islamismo, anteriormente era considerado, incluso la ley lo decía, que estas situaciones deberían ser penadas, pero hoy en día ya no se lleva a cabo esa ley. O sea, te pones con muchas religiones en desacuerdo. Ahora, eso es en el lado de las religiones. En la sociedad, si tú, familia, mamá, papá, hijos, va contenta y en la calle y encuentra a otra familia del mismo sexo, tú como familia, digamos, heterosexual, ¿cómo le vas a dar una explicación a tu hijo? Y es choque de ideas, choque de cómo educan familia A a su hijo con familia B. Ahora, eso es social. En la educación se debe de meter la idea de familia, o sea, se debe modificar para empezar la idea de familia. Y en lo que es en la educación, deben de poner ejemplos de familia de doble mamá, doble papá y familia heterosexual. Y eso, a mi punto de vista, es muy complicado. Otra cosa que también te puedo yo mencionar es en televisión debes de también meter estos mismos ejemplos de doble mamá, doble papá, familia heterosexual. Son muchos problemas, y si el número de gente que está en este movimiento aumenta, se te puede salir de control, porque no solamente afecta a un sector, afecta en varios.
Gracias, es lo único que puedo comentar ahora. Agradezco tu participación. Quiero entender que estás diciendo que lo diferente nunca va a ser aceptado y que es un tema más religioso, cultural, que tiene que ver con la sociedad, que lo legal no va a poder resolver esto. Es que aunque esté la ley, la misma sociedad no va a permitir que entre esta idea y se lleve a cabo. Se va a volver un caos. La sociedad no está lista para este cambio. Puede ser que más adelante, pero te estoy hablando de años, pero las religiones van a existir y no va a haber tolerancia. Ok, gracias. Me gustaría escuchar tu comentario. Yo creo que, gracias, yo creo que tengo varias disyuntivas con esto. Para empezar, la ley se formula para acoplar la realidad con la teoría. Y nuestra teoría nos trata de insinuar en que tenemos que tener esta conjunción, amalgamar la sociedad. No queremos contradicciones, queremos una sociedad conjunta, que trabaje y que llegue a un progreso. Y lo que trata de hacerse es que la sociedad siempre está en movimiento. Este movimiento no lo puedes obstruir, ya sea cultural, ni social, ni económico. Este movimiento se tiene que dar y existen diferentes formas de familia. La familia cambia, ya sea por feminismo comunitario, donde la mujer tiene más libertad, donde las personas tratan de conjugarse para crear una transformación. Entonces, yo he visto casos en España se da este fenómeno donde la mujer juega un papel muy importante. Y no solamente ella, sino que el hombre la deja ser libre. Ahora, en España, en el artículo 146, se da el cambio y donde la definición de hombre o mujer la suprime simplemente para dar una antidiscriminación de la edad, ya sea por la infertilidad, porque hay personas que simplemente no pueden biológicamente tener hijos. Y ahora, vamos a ver, el gobierno ha hecho programas, ha hecho campañas con la CONAPRED, con el IMSS, para no tener ese tipo de discriminación. El cambio tiene que ser paulatino, y como tú lo dices, simplemente no vamos a dar un choque, sino que esta iniciativa es eso, va a dar un movimiento, un cambio a la misma sociedad, a la misma ideología de la sociedad, ya que muchos estados se han visto de la vista gorda a dejar a un lado esto, y no es simplemente con dejarlo a un lado. El problema no va a cambiar, no se va a quitar y simplemente desvanecerse, sino que hay que tratar de apoyarlo y tratar de amalgamar la misma sociedad. Ahora, tenemos una iniciativa, en esta Ruiz Massieu dice que va a dar, no va a tener ningún problema con los pasaportes. Estos pasaportes pueden cambiarse de identidad, ya sea de hombre a mujer, de mujer a hombre o intersexual, como la persona lo prefiera, simplemente para tener esta libertad de expresión, porque todas las personas tenemos este derecho, y si no estaría vulnerando el artículo 6. Ahora, México también se mete al núcleo sobre las personas homosexuales que da la ONU. Lo que asegura es mantener una felicidad de la población, un acoplamiento, y como te lo decía, ellos definan de una manera diferente la familia, porque la familia, hasta donde la religión ha dejado ver, es simplemente papá y mamá, cuando no hay ningún problema tener a dos papás o dos mamás, simplemente explicárselo al niño, porque ya tiene racionalidad, tampoco es que no lo pueda entender. Entonces, explicarle al niño, a la niña, cuál es este fenómeno, que tiene dos mamás y dos papás, pero simplemente son una buena familia, son una familia feliz. Eso no debe de impactar en las repercusiones de la adolescencia, del niño, o sufrir, en su caso, bullying. Sí, pero si hay dos mamás o dos papás, se va a perder la figura paterna o se pierde la figura materna. Pero es que, ¿qué es la figura paterna? Una figura paterna es un ser protector que le brinda de forma económica y de forma natural, porque eso es una sobrevivencia a cierto hijo, cierta compañía, a la pareja. Simplemente, la figura del papá es eso, protección. ¿Y quién no se la puede dar? ¿Una mujer no se la puede dar?
Es que si tú lo analizas del lado psicológico, no es lo mismo un niño que nazca con una madre soltera a que nazca con mamá y papá. Se ve mucho la diferencia, creo. Lo puedes notar. Bueno, pero ese ya es otro tema muy diferente, el de... Pero es que todo es pirámide, o sea, desde familia, sociedad y al final la ley. Y si tú, por ejemplo, eres gay y no sales del closet porque tu papá o tu mamá, ¿y qué va a decir la sociedad? Hasta que la sociedad esté lista, precisamente el hasta problema. que la sociedad esté lista, tú te vas a sentir cómodo como gay, como lesbiana, salir a pasear con tu pareja sin sentirte agredida y sin que pase a mayores, ¿no? Que te golpeen. Porque, por ejemplo, lo que fue la Feria de Puebla, nada más porque se estaban besando dos mujeres, ya se las golpearon. Dime, ¿crees que con este tipo de acciones la sociedad esté lista para esta ley? Es que yo no creo que esa sea una conducta generalizada. Y el hecho de que no esté regulado en la ley, de alguna manera permite ese tipo de comportamiento por parte de personas homófobas. A lo que yo te diría, y el discurso que ustedes vienen manejando, si recordamos lo que el presidente dijo en su declaración fue esto, al secretario de la SEP y al secretario de Gobernación, a Osorio Chong, les dio la indicación de crear programas, principalmente en la SEP, en las escuelas federales, programas que ayuden a ver este fenómeno de manera más natural. Precisamente, tú decías, es difícil enseñarle a un niño que hay quien tiene dos papás o dos mamás, pero se tiene que hacer. Es algo que se tiene que hacer forzosamente. Y se tiene que hacer porque, como te lo decía en un principio, es un debate que no nos está llevando ya a nada. Solo nos está estancando y vaya, hay países que ya reconocen la figura del matrimonio igualitario, Canadá, Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea, Brasil, Argentina, en el caso de Latinoamérica, y no se han acabado, no ha habido un hecatombe en estos países por el hecho de que haya matrimonios gays. Pero te recuerdo que es México, un país muy conservador, más Puebla, donde la religión católica es en números grandes. Pero bueno, ¿por qué debemos solamente de centrarnos en la opinión de la religión católica o cristiana o cualquiera de las que hayas mencionado? Que creo que de todas estas, pues hay un sector de la sociedad mexicana a la que pertenecen, ¿no? Por ejemplo, si hay islamistas, si hay budistas, pero ¿por qué debemos de centrarnos en estas opiniones? Hay más gente a la que podemos llamar atea, laica, y que sean tolerables a este tipo de cosas. Y eso es lo que debemos como gobierno laico, yo creo que el presidente está haciendo su trabajo. En el caso de la iglesia, una reforma a los estatutos a las normas de la iglesia es algo que no va a venir del episcopado mexicano, sino directamente desde el Vaticano, y ese es un asunto aparte. Aquí no deberíamos de ponernos a discutir si es moral o inmoral. Eso es trabajo de la iglesia. Y la iglesia, si yo entiendo, jamás va a cambiar su postura. Obviamente, ¿no? Entonces, pero, si no... Yo lo único que le criticaría a un gay, déjame que te diga, es, ¿por qué quieres casarte en la iglesia católica? En todo caso. O sea, la iglesia católica es una institución que no quiere a los gays, que nunca los va a aceptar. Está bien, ya se les dio la oportunidad de casarse en un registro civil, entonces que lo hagan. Legalmente eso tiene un valor, eso los respalda con sus derechos, y yo creo que ahí es donde debería de centrarse nuestra atención, porque es un avance y eso de alguna manera va a repercutir en el cambio de puntos de vista de las personas. Pero el punto es
¿crees que el gobierno está preparado por si llegaran una marcha muy fuerte de los cristianos, alguna religión, o que como yo te comentaba, que los que quieren tener muchas esposas, ¿crees que ellos se puedan juntar y se puedan armar un caso? ¿Crees que el gobierno está listo para eso? ¿Crees que ya tenga un plan de acción? Es que ese es el Debes caso. estar preparado para todo. Es que el caso es que se ha malinterpretado esta visión del matrimonio gay, porque en Estados Unidos lo que se hace es que se casan por si llega a morir alguno y no tienen herederos, simplemente pasar los bienes a otra persona. Simplemente es para eso, y que no se lo quede el gobierno, se queden ahí en el vacío. Lo que se trata de hacer es eso, pero es cuánto de eso que está pasando en Estados Unidos puede llegar a México y usarse en esta forma. Imagínate cuántas personas que son gays y, claro, viven en unión libre, cuántos bienes están dejando al vacío. Imagínate cuántas personas. No han de ser muchas, pero ese dinero ¿en dónde se queda? Te digo, desde una forma económica, esto le pega a las familias. Imagínate una pareja que haya vivido unos 20 años en unión libre. ¿Cuánto dinero no estuvieron teniendo entre ellos y simplemente se pierde porque no tienen a alguien quien dejárselo, porque simplemente de forma jurídica no existe? Y viéndolo bien, como lo dice él, ¿para qué necesitan la aprobación de la iglesia si ella misma los repudia? No es necesario si la tienen desde el gobierno, desde una forma jurídica, solamente se necesita desde eso para ser felices. Digo, lo que trata de hacer esta propuesta es mantener una estabilidad social y una felicidad comunal, simplemente eso, mantener a las personas en cierto contexto, cierto valor. Y ahora, bueno, a mí lo que me mueve mucho es, ahora que viene, exigir una ley, ellos, que puedan adoptar. Dime, ¿eso no sería algo que también impactaría? Es que la adopción gay es diferente, Es porque la adopción, no. claro, porque la adopción debe de preponderar primero, los derechos humanos de la persona que lo está pidiendo, o dos, del niño en el que se le está pidiendo que quieren que sea por parte de su familia. Entonces primero se tendría que preponderar alguna de las dos. De hecho hay jurisprudencias en donde realmente le dan el valor a las personas y no a los niños, porque los niños aún no tienen esa racionalidad para decir si quiero o no quiero, porque está bien o no, porque en este momento no es posible. Pero si ahí en el DIF le están enseñando que la familia es mamá y papá, y tú llegas y ¿sabes qué? Te vas a ir con esa familia, vas a tener Entonces, tus mamás, tus papás. por eso es ahí cambiar sí la yo creo que forma tendrían jurídica, que claro. El presidente a ver, ya lo se dijo. tiene que Trabajar en cambiar eso. toda esa visión dentro de todos los ámbitos de ¿Y cuánto tiempo se va a llevar? Pues no Es es lo lo que que sea, es que lo que sea necesario. Va a costar Ya, mucho no necesariamente. trabajo. Pero ya se está trabajando en ello. ya hay importante. campañas con la CONAPRED, no es que simplemente sea de un día para otro, esto ya viene de mucho tiempo. Y lo único que trata es hacerlo visible, dejar de estar en el vacío, dejar de estar en la oscuridad. Simplemente es que las personas, si ya saben que existe, saben que nosotros estamos y nosotros queremos exigir nuestros derechos. Simplemente es eso, hacerse valer. Bueno, sin duda este es un tema que se va a prestar a muchas opiniones encontradas por parte de aquí, de nuestros tres compañeros presentes. Sin embargo, les quiero recordar que el tema es la iniciativa de reforma a la Constitución de reconocer el matrimonio igualitario. Por favor, no nos perdamos el punto. A manera de conclusión, me gustaría saber cada quien su opinión, su conclusión de este tema, por favor. Continuamos contigo, compañero Ricardo. Bueno, pues como yo lo dije en un principio, sin duda el presidente pues está haciendo algo que me resulta todavía controversial. Es bueno que se haga esta reforma, sí, sin duda, pero creo que hay temas en los que debería de gastar su tiempo más que en porque vaya, en caso de aprobarse la reforma, esta no va a garantizar que se modifique la estructura social, ideológica más que nada,
la gente que desde siempre ha estado en contra de este tema lo va a seguir estando por largo tiempo. En las marchas de la comunidad LGTB lo podemos ver claramente. Pero ahora, si nos ponemos a pensar en que el objetivo de esto es crear una ley que proteja los derechos de los gays, pues yo diría, ¿en cuántas otras leyes ha sido ineficiente la administración de Peña Nieto, ¿no? En cuestión de salud, de educación, de seguridad pública? Entonces, en realidad, esta reforma no me parece que sea es benéfica, por así decirlo, o realmente trascendental. Está bien, ya es un tema al que le podríamos dar palomita y seguir con otras cosas que son más importantes. Gracias por tu conclusión. Me gustaría escuchar tu conclusión, compañera Lorena. Bueno, para empezar, yo sigo montada en mi macho que no es el momento para poner en marcha esta ley. ¿Por qué? Porque, como tú lo mencionas, hay cosas más importantes. Un caso en Puebla, narcotráfico, que ya se está viendo más, y feminicidios. Y la inseguridad. Eso yo creo que de cajón lo debió de hacer primero, porque le afecta ¿cómo te diré? A más gente en cantidad, a eso me refiero. Estamos hablando, si nos basamos en lo que yo comenté, 10% de la población, 1% de la población, que es minoría. ¿Por qué? Porque ahorita darle importancia a la minoría en cuestiones de gustos, de sexualidad, de, ¿cómo te explico? De definir qué es lo que quiere, qué familia quieren formar. Si podemos resolver problemas que nos afecta a la mayoría de la población del país, más que nada. Y esa es mi conclusión, y yo creo que también esto se me hace un poco raro porque en estas fechas se realiza la iniciativa de este tema que estamos debatiendo, cuando se pueden hacer otras cosas de suma importancia. No es que discrimine por sus gustos, o sea, no, simplemente que hay cosas más importantes que hacer hoy en día, y más aquí en Puebla, en el norte, en el sur, que algo esto se puede hacer otro día, se puede hacer hasta domingo, la verdad. Eso es lo único que yo opino. Gracias. Agradezco tu conclusión. Para finalizar, me gustaría escuchar tu conclusión, compañera Arely. Bueno, yo, al igual que mis compañeros, estoy de acuerdo en que existen diferentes problemas que aquejan a Puebla y al país, como una de ellas, Volkswagen, que próximamente va a tener problemas, paros, porque no se le está dando respecto a su derecho de permanencia ahí. Al contrario, se le está dando las repercusiones que tuvieron eso del diésel, de crear carros con diferentes problemas en el flujo de contaminantes, y ahora ellos tendrían que estar pagando esto. Entonces se me hace como que en parte una cortina de humo, sí, como lo dicen mis compañeros, y en parte creo que es parte de la misma elección, es parte de esto para jalar votos por una población minoritaria, sí, pero que también necesita tener su derecho a la participación. Sin duda este es un tema controversial, ya cada uno de nuestros analistas dio su punto de vista. Lo único que me queda por decir pues es que cada quien va a tomar la decisión que mejor pues le corresponda. Debemos respetar los gustos de cada quien, las preferencias de cada quien. Recordemos que estamos en un país plural. Y pues esto ha sido todo por hoy en Debate Cotidiano. Nos veremos en la próxima con un nuevo tema interesante que analizar.
Gracias por su atención.